Y este es el mapa de Eslovenia, que si ustedes lo ven, parece como una especie de gallina. Y cuando la gente viaja de un sitio a otro, dice para qué parte de la gallina va a ir. Nosotros en estos momentos estamos más o menos entre la V y la E, pero miren, tienen forma de gallina, con pico y cresta. Estamos en la tienda de souvenirs de Ljubljana y hay unas cosas preciosas. Precio Europa, recuerden pues que aquí tienen un poder adquisitivo grande y tienen la moneda de euro, a diferencia de Croacia o de Hungría o de otros lugares. Esta es una tienda de souvenirs que está en el centro de la ciudad y pueden encontrar diferentes motivos, es muy colorido, pueden encontrar artesanía, crochet, de todo, incluso las postales, pero prefiero hacer las camisas y los dragones, algo que es muy típico en la ciudad. El puente de los 4 dragones, y porque en todas partes está. Miren lo que hay, déjese crecer el bigote, es muy bonito y vale la pena visitar este sitio de souvenir y turismo de Eslovenia, porque la atienden muy bien y le dan un mapa del país y atracciones para ver en esta ciudad que se puede ver fácilmente en 3 días. Es pequeña pero muy acogedora, ciudad de cuentos como dicen algunos. Esta es una ciudad que sin duda le dedica cualquier espacio, mural o estructura física a el arte, a los murales. Aquí vemos un edificio en medio de un parque con su fachada completamente pintada. No les sabría decir qué es, pero daría la idea de la tercera edad o lectura o incluso Sigmund Freud, pero es increíble lo que se puede hacer en un sitio con tantas ideas. Donde cualquier época del año es bonita y se puede caminar justo en las últimas horas de la tarde. Miren la tranquilidad que se respira. Arte, arquitectura, familia, con algunos elementos del pasado, como este rondo en el que promocionan eventos culturales. Muy típico esto en los países del bloque socialista en los 60, 70 y 80. Aquí tenemos más resto del río y al fondo el atardecer. Imágenes bonitas que tiene visitar la Navidad. Miren, los niños como unos pollitos con las profesoras, cómo van. Qué bonitos. Las situaciones tiernas que se observan aquí. Miren. Y más de la ciudad de Ljubljana el día de hoy. Y esto es Ljubljana. Este es el río Ljubljanica en plena Navidad. Y lentamente voy pasando por uno de los puentes. Este es el puente conocido como el de los dragones, porque si me voy a cada uno de los puntos tiene 4 dragones
los cuales están muy bien cuidados. También han hecho alguna serie de metáforas con ellos. Pequeño dragón, pico de águila y al fondo un dragoncito de video. Esto es una de las zonas principales. El río Ljubljanica está unido por varios puentes. Este no es el principal, este nos llevaría directamente a la plaza de mercado, y en la parte superior creo que es el icono de la ciudad, que es la fortificación o castillo. Miren, aunque está haciendo frío, es posible sacar las manos en esta ciudad. Y alrededor del río Ljubljanica hay una serie de cafés y de sitios en los cuales se puede tomar algún refresco, se puede comer algo y apreciar las vistas de este río. Hay que ver cómo está la ocupación por esta época. Este es el puente de los 4 dragones en detalle, uno de ellos. Y con estas imágenes de los dragones de Ljubljana y unas imágenes representativas de la capital de Eslovenia, despido otro programa de Estado Natural Viajero. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y los espero en otros capítulos visitando el centro de Eslovenia. Un saludo, hasta pronto.